Muy bien, este es el video número 2. Estamos en la unidad de tiempos verbales, unidad 2 de inglés 1. Dijimos en el anterior video que un verbo principal en inglés va a estar siempre inmediatamente después del sujeto. Una vez que yo reconocí el sujeto, la primer palabra de lo que ya es el predicado va a ser el verbo. Y esta regla es bastante correcta, funciona bastante bien, pero puede ser que en algún caso nos encontremos con unas palabras que se llaman adverbios y que pueden llegar a estar ubicadas entre el sujeto y el verbo principal. Es por eso que es importante saber cuáles son para reconocerlas. Entonces, en esta sección vamos a ver justamente qué es un adverbio y cómo lo identificamos. Muy bien. Los adverbios son palabras cuya función principal es modificar o complementar el significado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Hay distintas clases de adverbios. Vamos a ver algunas. En particular veremos tres clases: los adverbios de frecuencia, los adverbios de modo y los de negación. Los adverbios de frecuencia indican con qué periodicidad se realiza una acción. Los adverbios de frecuencia son los que están en este cuadro, quiere decir que son fáciles de identificar porque son estos y no otros. Entonces me voy a encontrar con always, que significa siempre, usually, frequently, que significan generalmente, usualmente, often significa a menudo, sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca y never, nunca. ¿Qué va a suceder si aparecen estas palabras? Vamos a ver entonces su posición en la oración. Van ubicados después del sujeto y antes del verbo, con la excepción del verbo to be, que es el verbo ser o estar, y de los verbos modales que ya veremos más adelante. En este caso van ubicados después del verbo. Entonces, si nosotros vemos el primer ejemplo, tenemos una oración. La oración es: Mary never worked in Merlo. Si nosotros queremos descubrir el verbo principal, tenemos que aplicar esa regla que dijimos. Primero hay que identificar el sujeto. El sujeto es Mary, este sujeto. Todo el resto sería el predicado. Never worked in Merlo. Para reconocer el verbo, nosotros dijimos que está siempre después del sujeto, salvo que haya un adverbio. ¿Qué es lo que sucede acá? Apareció la palabra never, es nunca, y es un adverbio de frecuencia. Entonces está como metidito entre el sujeto y el verbo. Entonces, ¿cuál va a ser el verbo en estos casos? El verbo va a ser la palabra que está inmediatamente después del adverbio. Quiere decir que el verbo acá es work. Ahora, si justo en la oración está el verbo to be, ser o estar, el segundo caso, Luis is never late to class. Luis es el sujeto, todo el resto es el predicado, y en este caso no hay problema, el verbo es la primer palabra del predicado porque never ahora apareció después. Y lo mismo con el tercer ejemplo, students must always study hard. Students es el sujeto, todo el resto es el predicado. ¿Y cuál es el verbo acá? Y tenemos esto que es un verbo modal, must, y el verbo principal que lo acompaña. Este es un caso especial que ya veremos más adelante. El adverbio always está acá. Muy bien, pasamos ahora a los adverbios de modo. Los adverbios de modo expresan cómo se realiza una acción. La mayoría suele terminar en ly. Esto quiere decir que si yo veo en una oración en inglés una palabra que termina en ly,
automáticamente ya me puedo acordar que esa palabra es un adverbio de modo y equivale a la terminación adverbial española mente. Suele formarse a partir de un adjetivo al que se le agrega esa terminación ly. Ejemplos. En inglés está el adjetivo careful, que significa cuidadoso, se le agrega una ly y se convierte en carefully, y ahí ya se traduce como cuidadosamente. El ejemplo que sigue, easy, es el adjetivo fácil, le agrego la ly, easily, y lo convertí en el adverbio fácilmente. Esto funciona con casi todos los adverbios de modo. Hay algunas excepciones como los que están en la lista, well, allowed, hard and fast, que ya son adverbios así, no hace falta agregarles ly. ¿Dónde van a estar estos adverbios? Generalmente van ubicados después del verbo o del objeto en el predicado, pero pueden llegar a aparecer antes del verbo. Por eso hay que tener cuidado con ellos. Si vemos los ejemplos, he swims fast. El sujeto de esta oración es he, el resto es el predicado. ¿Cuál es el verbo? La primer palabra del predicado, swims. Acá el adverbio fast apareció después. Él nada rápido. She sings beautifully. She es el sujeto, sings beautifully el predicado. ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? Sings. La primer palabra luego del sujeto. Pero miren ahora el caso que sigue. She es el sujeto, todo el resto es el predicado. Pero ¿cuál es ahora el verbo principal? Ya no es la primer palabra del predicado porque apareció calmly, un adverbio. Fíjense que me doy cuenta por la ly. O sea que este no es el verbo, ese es un adverbio intruso que se metió ahí. El verbo va a ser la palabra que le sigue. Entonces acá el verbo principal es announced. Lo mismo ocurre con el último ejemplo. She quickly finished her dinner. She es el sujeto de la oración. Todo el resto es el predicado. ¿Dónde está el verbo principal? No es la primer palabra del predicado porque apareció quickly. Otra vez una palabra con ly. Ese es un adverbio. ¿Dónde va a estar el verbo? Detrás de ese adverbio. Finished. Muy bien. Y el último tipo de adverbios es el de negación, que son las palabras no, not o never. Estos adverbios se usan en oraciones negativas, suelen acompañar a los auxiliares posicionados detrás de estos o se ubican luego del verbo to be o de los verbos modales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la palabra not o no o never, la oración va a ser negativa. Si miramos la posición de la palabra negativa, por ejemplo, en el primer ejemplo está el verbo to be. Entonces el not está después. Pero el otro ejemplo, el verbo principal es study. Entonces miren qué pasó con el adverbio negativo, apareció antes. Entonces, ¿para qué me sirve a mí esto? Si yo tengo que analizar esta oración, I do not study 3 hours a day, y yo quiero que ustedes me digan, ¿cuál es el verbo principal? Tienen que encontrar el sujeto primero y el predicado. El sujeto es I y el predicado es todo el resto de la oración. ¿Dónde va a estar el verbo principal? Dentro del predicado. ¿Cuál es acá el verbo principal? La regla general es que es la primer palabra del predicado, salvo que haya negación, como en este caso, o los dos casos de adverbios que vimos antes. Entonces acá tenemos esta primer palabra do, que es un auxiliar, ya lo vamos a ver en esta unidad. Luego viene la palabra negativa y el verbo recién está acá, study. Ese es el verbo. Por eso estas palabritas not, no, never son importantes para poder reconocer dónde está el verbo principal. Bien, pasamos al último asunto de esta introducción, que son los tipos de sujetos, ya que una de las cosas que necesitamos aprender es a reconocer los sujetos en una oración.
Hay muchos tipos de sujetos. Un sujeto puede ser un pronombre personal, puede ser un nombre propio, puede ser un sustantivo o puede ser directamente toda una frase sustantiva. Hay muchos tipos de sujetos. Vamos a ver los ejemplos. En la primera, el sujeto es un pronombre personal, I. Este es el sujeto de la oración. Todo el resto es el predicado. En el segundo ejemplo, el sujeto es un nombre, Elizabeth, y el resto es el predicado, is a student. En el tercer ejemplo, el sujeto de la oración es un sustantivo. Librarians are hardworking. El sujeto es librarians, el sustantivo bibliotecarios. Y todo el resto es el predicado. Y en el último ejemplo, el sujeto es toda una frase sustantiva. A school librarian works in a school library. El sujeto es a school librarian, todo esto. Y el resto es el predicado. Claramente es importantísimo de reconocer dónde está el sujeto. Por lo general yo me voy a dar cuenta, porque si yo lo ubico mal al sujeto, cuando quiera traducir la oración va a quedar rara. Si yo, por ejemplo, en el último caso hubiera dicho que el sujeto es solamente a school, si yo hubiera dicho que el sujeto es esto y todo el resto es el predicado, cuando yo quiero traducir me va a quedar una escuela, a school, y en el predicado me quedó bibliotecarios, trabaja en una biblioteca escolar. Entonces la traducción sería una escuela, bibliotecario, trabaja en una escuela, en una biblioteca escolar. Como verán, no tiene sentido esa oración. Entonces ahí me da la pauta que el sujeto no puede ser a school, que hay algo más en este sujeto. Entonces la traducción me tiene que poder orientar a darme cuenta si identifiqué bien o no el sujeto de la oración. Si yo digo que el sujeto es a school librarian, todo esto, ahora sí, un bibliotecario escolar, a school librarian. Y el resto es el predicado, works in a school library, trabaja en una biblioteca escolar. Ahora la oración tiene sentido. Un bibliotecario escolar trabaja en una biblioteca escolar. Muy bien, vamos a ver, dijimos que un tipo de sujeto puede ser un pronombre personal. Vamos a ver cuáles son los pronombres porque estas palabritas las vamos a ver muchísimo. Los pronombres personales tienen singular y plural. En singular son I, que lo vamos a traducir como yo, you, tú o vos, he, él, she, ella, it, que es un pronombre que en castellano no tenemos y en inglés se usa para hablar de todo aquello que no sea humano. Si quiero hablar de un objeto o de un animal, en inglés se usaría it. Si yo, por ejemplo, quiero hablar de mi mascota, puedo decir I have a dog. Tengo un perro. Si ahora quiero contar de qué color es, pero ya no quiero repetir perro, en inglés voy a decir it is brown. Es marrón. Fíjese que en castellano no hay algo así para hablar de un animal o un objeto. Nosotros diríamos él es marrón en todo caso o directamente es marrón. Pero en inglés, como no es un ser humano, no puedo usar he o she. Debo usar it. Luego están los pronombres plurales, que son we, nosotros o nosotras, es tanto masculino como femenino. You nuevamente, que acá toma el significado de ustedes. Y they, ellos o ellas. Estos son los pronombres. Además hay otra información, que es que I y we, yo y nosotros, se los llama pronombres de primera persona, porque estamos hablando de una primera persona. Si yo digo yo soy docente, estoy hablando de mí. Lo mismo si digo nosotros, me estoy incluyendo, estoy hablando de mí y de alguna otra persona más. El pronombre you se lo llama de segunda persona, porque cuando uso you estoy hablando de un interlocutor, de otro.